Bienvenidos. Como conocen, Verbum es la fuente de información que todas las semanas analiza los temas internacionales y domésticos que nos ocupan. Recuerda suscribirte a este canal tocando la campanita y dándole like a este podcast. Hoy en esta 10ª edición especial nos acompaña nuestro experto en asuntos internacionales, el profesor José Rivera. Bienvenido nuevamente, profesor. Saludos, José Enrico, y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Hoy vamos a dialogar y vamos a analizar lo último relacionado al conflicto ruso y ucraniano. Y a su vez también vamos a dialogar sobre la reciente dimisión del primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson. En primer orden, profesor, ¿cuál es el estatus actual del conflicto ruso y ucraniano y las últimas movidas que han ocurrido en esta región sobre los nuevos integrantes de la OTAN y sus consecuencias? Claro que sí. A 134 días de haber comenzado la guerra de agresión rusa en contra de Ucrania, los rusos se encuentran dominando bastante y adquiriendo territorio en lo que llamamos en la región del Donbass, que se compone principalmente de Donetsk y Luhansk, y fue parte de una estrategia de repliegue que ellos consideraron en el preciso instante en que se veía claro que no podían conquistar la totalidad de Ucrania, mucho menos su capital, Kiev. Así que, según los medios de comunicación, han ido, claro, y los informes de inteligencia, que debo decir, ¿verdad?, que el Ministerio de Defensa precisamente del Reino Unido de Gran Bretaña ha sido bastante instrumental y bastante informativo en dejar saber la situación sobre el terreno. Los briefings, los informes del Pentágono también, pero es el Ministerio de Defensa el que hace muy buenos informes. De todas maneras, estamos constatando que ellos, me refiero a los rusos, al revisar su estrategia, han sido brutalmente efectivos en dominar, en ganar terreno y dominar las partes del este de Ucrania que ellos querían, en primer lugar, conquistar, que es el resto de la región de Donetsk, el resto de la región de Luhansk, y claro está, con la ayuda, debo decir, y por la razón que voy a indicar ya mismo, con la ayuda de la compañía privada de seguridad, para decir mercenarios, Wagner, militantes chechenos prorrusos y claro está, separatistas ucranianos prorrusos también, indicando con ello una fatiga y un turnover bastante problemático en términos del recurso humano existente en las Fuerzas Armadas, propiamente hablando de Rusia. Y ya que estamos hablando de fatiga de batalla y fatiga de personal, los ucranianos están empezando a sentir lo mismo. Me refiero a que los soldados ucranianos, al igual que los rusos, los que no han muerto, o sea, las bajas en el campo de batalla y los que no han sido heridos, ya están empezando a llegar a sus límites y han tenido que usar 3 fuentes también: el Ejército Territorial de Defensa, voluntarios ucranianos que se han enlistado con poco entrenamiento o con relativo poco entrenamiento para defender Ucrania, y claro está, las brigadas internacionales, que no creo que sean muchas, pero son voluntarios internacionales que en calidad individual van a Ucrania y se ofrecen para una de dos: o combatir en el frente de batalla, o aquellos que son más experimentados, brindar entrenamiento a aquellos ucranianas voluntarios que se ofrezcan para combatir. Para aquellos que no sintonizan y no conocen la región geográfica como tal, creo que nos explique el por qué Rusia tiene tanto interés en esta región oriental. Yo entiendo que debería ser porque la península de Crimea está cerca de esa región. Y por qué ese énfasis en consolidar ese poder en esa región territorial, de manera que en cierta medida presumo que tendrá una consecuencia con el conflicto ucraniano. Sí, de hecho, los avances que hemos visto sobre el terreno, y particularmente en el sureste y ahora el suroeste de Ucrania, consolidar la región del Donbass le permite entonces avanzar sobre otros lugares que las ambiciones estratégicas de Rusia y del Kremlin en particular y de Vladimir Putin en específico tienen, que son el dominio del Mar Negro. Lo que se está tratando de hacer, una vez ya se consolide, y se consolidó ya en la región del Donbass, es avanzar hacia
el oeste-suroeste, para tratar de capturar la única ciudad portuaria que todavía está en manos de los ucranianos, que es la ciudad de Odesa, que es una ciudad portuaria y que no ha podido funcionar, el puerto quiero decir, porque hay un bloqueo naval de parte de los rusos. El hecho, si esto ocurre, si el peor de los escenarios ocurriera en Odesa, eso quiere decir que toda la costa sur y suroeste de Ucrania está en manos rusas y que en efecto, de no ocurrir otra cosa favorable a los ucranianos, estamos hablando entonces de lo que se llama en inglés un landlocked country, es decir, una Ucrania sin salida al mar. Básicamente, que por lo que puedo entender, en términos geopolíticos, eso es lo que está buscando Vladimir Putin para poder, en cierta forma, aislar a Ucrania. Claro que sí. Y de hecho, ya Ucrania está presentando problemas porque obviamente Mariupol ha sido destruida, no tienen posesión o soberanía, debo decir, autoridad sobre la península de Crimea, eso lo ha tenido Rusia desde 2014. Y si el suroeste ucraniano cae, y Odesa en específico, ya estamos hablando de que la presencia ucraniana en el Mar Negro va a ser nula, completamente nula. Y estos nuevos actores que están entrando a la OTAN, en cierta medida, favorece a que haya un cese al fuego eventualmente, o recrudece las actitudes entre ambos actores. Me parece una pregunta muy relevante, José Enrico, porque son varias cosas. Lo podemos ver de manera favorable, pero también de manera desfavorable. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, la entrada de Finlandia y Suecia a la candidatura, ¿verdad? O convertirse en candidatos para convertirse en Estados miembros de la OTAN, de la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, es de beneplácito para ellos. Pero también refleja un temor interno que ellos vienen pensando por años. Como sabemos, tanto Suecia como Finlandia tienen una tradición de neutralidad. Con neutralidad no quiere decir que no van a tener ejército, ¿verdad? No es una neutralidad a nivel de Costa Rica que no tiene ejército. Es una neutralidad montada sobre el hecho de que para mantener la integridad territorial y la soberanía nacional hay que tener unas fuerzas armadas muy preparadas, bien apertrechadas, bien adiestradas y con la mejor tecnología posible dentro de los límites presupuestarios de estos dos países. La consecuencia de eso ha sido precisamente lo que acabo de decir, unas fuerzas armadas de primera clase, tanto en Suecia como en Finlandia, incluso una industria armamentística que le ha permitido, en el caso de Suecia, fabricar aviones Saab, que son importantes también en la defensa europea. Por lo tanto, la entrada a la candidatura de OTAN de estos dos países, que hasta la reunión de Madrid eran neutrales, realmente es una mera formalidad, un formalismo a unas fuerzas armadas que ya desde años antes habían hecho ejercicios conjuntos, ejercicios militares, quiero decir conjuntos, con miembros de la alianza, con Dinamarca, con Noruega, con los Estados Unidos, con Alemania, con los países del Báltico, es decir, Lituania, Estonia y Latvia, y que sus coordinaciones y el compartir informes de inteligencia ya era una costumbre. Pero volviendo al argumento inicial, es parte de un temor importante, un miedo o una amenaza existencial, estratégica también, táctica también, pero definitivamente existencial. Suecia y sobre todo Finlandia temen que les pase lo mismo, y que en sus cálculos estratégicos, simple y sencillamente, ya la neutralidad no es una opción viable para ellos. Y unirse a la zona euroatlántica y unirse a la alianza, a la OTAN, les hace sentido. Que eso pueda representar alguna molestia para Rusia, sobre todo por Finlandia, porque es fronterizo con Rusia, sí. Pero es el costo que está pagando Rusia
por su agresión en Ucrania, y realmente nosotros ya conocemos los límites los límites de las capacidades rusas en Ucrania, precisamente porque estamos observando eso, y probablemente no hay nada que puedan hacer. Así que me parece que aunque sí es de beneplácito para la alianza, lo cierto del asunto es que no hay mucho que celebrar, porque es producto de un evento y un proceso desafortunado. De igual forma, profesor, en términos ya de las repercusiones que ha tenido este conflicto ruso-ucraniano, hemos aquí hablado y adelantado los precios en el alza de la gasolina, que sabemos que se siguen disparando. Ha habido una pausa recientemente, y de igual forma hemos adelantado también la crisis de los suministros, que al día de hoy se sigue viendo. ¿Esto va a continuar, profesor? Sí, si no encontramos una solución a mediano y sobre todo a largo plazo, sí va a continuar. Y vamos a tener que considerar, y creo que lo dijimos en una edición anterior de este podcast, de que vamos a tener que reconsiderar el uso de ciertas fuentes energéticas. Gas natural particularmente, ya mismo voy a explicar por qué, pero sobre todo, y esto puede crear molestia, energía nuclear. Había argumentado la vez anterior que Alemania, en su proceso de salir de la energía nuclear, se precipitó a desfasar, es decir, a dejar sin efecto todo su contingente o sea, toda su industria energética basada en la energía nuclear, en favor de crear energías verdes. Pero el paso del desarrollo de las energías verdes no es cónsono con el desfase de la energía nuclear, y lo tuvieron que sustituir ¿con qué? Con gas natural, principalmente de Rusia, principalmente de los oleoductos. El planteamiento de la convicción es la siguiente. Obviamente, los avances tecnológicos nos permite quizás una energía verde, carros eléctricos, energía solar, energía eólica. Pero sabemos que, y podemos argumentar lo que queramos, a falta de incentivos de parte del Estado, o por causa, por ejemplo, del argumento que se ha vuelto políticamente polarizante en los Estados Unidos, no hemos avanzado lo suficiente en energía sostenible. Por lo tanto, vamos a tener que plantearnos que, aparte de eso, vamos a tener que reconsiderar sobre todo la energía nuclear. Y digo esto porque el Parlamento Europeo recientemente, el día anterior a nosotros estar grabando esto, ya le dio su sello, ¿verdad? Su sello de aprobación tanto al gas natural como a la energía nuclear, porque no tienen de dónde. Si van a tratar, si hay no solamente una convicción, hay un objetivo de política pública, de depender menos de los combustibles fósiles, particularmente los que vienen de Rusia, pues hay que entonces volver a la energía nuclear, aunque sea de manera temporera, y a molestia de los movimientos ecologistas, ambientalistas y verdes, pero no hay otro remedio. O es esto o es nada. Así es, profesor, y de igual forma, por lo menos en el área de Occidente, aquí en Estados Unidos y todos sus territorios y estados, tenemos la situación de que usted compra un carro eléctrico, por ejemplo, y no tiene dónde cargarlo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, allá en Estados Unidos hay otros estados que han tomado sus medidas, pero aquí en Puerto Rico pues no hay ese tipo de, diría yo, dispositivo que sea accesible, y si lo hubiese, pues ciertamente lo va a tener que conectar a su hogar y va a tener que usar petróleo, porque es lo que provee en el sistema eléctrico aquí en Puerto Rico. O sea que técnicamente el problema que estamos teniendo es que la tecnología avanza por un lado, pero para las masas no está accesible, claro, en términos sencillos, y por tal razón es que se crea toda esta gran dependencia todavía en la energía que no es renovable, y obviamente en el gas natural, que ha sido, como quien dice, el punto medio. Pero entiendo su preocupación de energía nuclear, y me parece que por ahí es que va la dirección. My friends, in politics, no one is remotely indispensable. And our brilliant and Darwinian system will produce another leader equally committed to taking this country forward through tough times, not just helping families to get through it, but changing and improving the way we do things, cutting burdens on businesses and families, and yes, cutting taxes, because that is the way to generate the growth and the income we need to pay for great. Por otro lado, profesor,
En los pasados días, más de 50 miembros pertenecientes al gabinete del gobierno del primer ministro Boris Johnson renunciaron en una abierta confrontación al liderato de dicho primer ministro. ¿Por qué dimite el primer ministro, profesor? Muy buena la pregunta. La respuesta corta es la siguiente. Su posición como principal figura ejecutiva del gobierno británico se hizo insostenible. No es solamente el hecho de que haya perdido su legitimidad ante el gobierno, ante los parlamentarios, ante el público en general, la opinión pública y los medios, es el hecho de que ya carecía de autoridad moral y obviamente había perdido la confianza de la delegación conservadora, que es mayoría en el Parlamento británico. Ante la exigencia y la denuncia de parte de múltiples miembros, no solamente de oposición, sino también de gobierno y de mayoría parlamentaria, y ante el desastroso despliegue que observamos el miércoles anterior a la grabación de este podcast, ya era evidente que Boris Johnson estaba de salida. Pero sobre todo, esa pérdida de legitimidad y de autoridad y las exigencias, lo que hacía era distraer al gobierno del asunto de precisamente que gobernar. Estamos hablando de simple y sencillamente gestionar, gerenciar un país que está pasando por un periodo extremadamente turbulento, no solamente por el hecho de la ralentización económica o la crisis económica producto de la pandemia del COVID, sino también producto del Brexit. Y las unidades que componen el Reino Unido de Gran Bretaña, como ustedes saben, como la audiencia sabe, no es solamente Inglaterra. Inglaterra es uno de los países, el principal y el más poblado. Gran Bretaña, o debo decir el Reino Unido, es una unión de 4 naciones que incluye Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Pues estas unidades que componen, 3 de las 4 unidades que componen, o debo decir 2 de las unidades que componen este Reino Unido, están en crisis también. Hay un cuestionamiento nuevamente desde Escocia al Tratado de Unión de 1707, que en virtud del desastre o de las dificultades económicas se están volviendo a plantear la posibilidad de salirse, y en el caso particular de Irlanda del Norte, que fue muy afectado por el sectarismo violento entre la década del 60 y la década del 90, se está pensando en la palabra tabú, en la palabra prohibida, reunificación. ¿Reunificación con quién? Con el resto de la República de Irlanda. Profesor, y también para aquellos que no siguen de cerca la política inglesa en comparación con la estadounidense, ¿cómo una persona como Boris Johnson, que se ha identificado como ultraconservador, como todos, ¿verdad? Por lo menos algunos que vemos los periódicos, pues nos damos así cuenta, y el partido que él representa, ¿por qué? O sea, no es suficientemente conservador para que el propio partido y los propios correligionarios de él no lo estén apoyando el día de hoy? Interesantemente... Porque no hace sentido. Claro, claro. Interesantemente, no. Cuando estoy hablando de perder autoridad moral, es precisamente el hecho de que, siendo uno de los miembros tan ultraconservadores dentro del partido Tory o del Partido Conservador Británico, sus actos no son cónsonos con lo que se espera de un político conservador. Déjenme aclarar algo. Boris Johnson siempre ha sido un político particular, siempre ha sido muy único, siempre tiene esta aura o esta imagen de ser un hombre no del pueblo, pero cercano al pueblo. El hecho de andar despeinado, el hecho de tener la corbata un poco suelta, el hecho de haber sido alcalde de la ciudad capital, Londres, el hecho de haber sido ministro de Relaciones Exteriores, le ha permitido tener sobre todo cuando era alcalde de Londres, tener una cercanía a la persona común y corriente, al ciudadano común y corriente, debo decir, y claro está, su ademán frívolo lo hacía por lo menos espectacular, en el sentido de espectáculo, ¿no? De entretenimiento. Era un showman, es lo que quiero decir. Y eso
obviamente era una imagen construida por él. Lo cierto del asunto es que el hombre tuvo una educación de élite. Se educó en una de las preparatorias más caras e inaccesibles de Gran Bretaña, es decir, Eton. Y claro está, tuvo una educación formal en Oxford, en la Universidad de Oxford. Y lo notas cuando habla, ¿no? De nuevo, detrás de todo el disheveled look, la corbata suelta, cuando el hombre habla con un acento bastante coordinado, enuncia sus palabras, hace pausas, que es parte, ¿verdad?, de esa dimensión de hombre élite. Y claro está, de lo que se espera de una persona que ha tenido una educación que es preparatoria ¿para qué? Para formar parte de la clase política, de la clase gubernamental. Pero es miembro del Partido Conservador. Dos eventos particulares terminaron resquebrajando su figura y su ademán de un hombre conservador. La primera, durante 2020, en el mismo medio de la pandemia, en el mismo encierro, el mismo lockdown de la pandemia, hubo una serie de fiestas en Whitehall, en el área donde están las oficinas de gobierno del gobierno británico en Londres, y en algunas residencias ministeriales, incluyendo Number 10, hubo una serie de fiestas con personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas, estaban sin las mascarillas, y esto en un momento en que toda Inglaterra estaba, todo Reino Unido estaba encerrado en sus casas, y creó una molestia enorme en términos de que esto, o sea, de que ellos estaban por encima de la ley, que esto no les aplicaba. La otra es la designación de un ministro que evidentemente se estaba envolviendo en conducta sexual impropia, que lo tuvo que suspender, que tuvo que renunciar días después, quiero decir, el ministro que él designó, y que a partir de eso, la delegación conservadora en el Parlamento decidió que esta era definitivamente la copa que derramó el vaso. Y ahí empezaron entonces las exigencias de la renuncia, con cartas diciendo esto no es sostenible, esto es imposible, yo no puedo ser parte de un gobierno que no tenga consistencia con lo que predica, y entonces pues obviamente la presión pública le llegó al primer ministro, anunciando entonces su renuncia, como lo vimos en los medios. Y aquellos interesados en ver un debate o una interpelación, la palabra correcta no sé cómo es en Inglaterra, el de House of Commons ante un primer ministro, vean C-SPAN. Es bien interesante. Sí, Prime Minister Questions, así es. PMQs. Y es muy curioso por sobre todo cómo se mantiene la deferencia y a su vez se rompen esquemas en el mismo proceso cuando se está informando. Gracias, profesor, como siempre, agradecido por su excelente aportación en esta 10ª edición que hasta aquí llega en el día de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y Spotify, y acceder a nuestro catálogo de cursos de educación jurídica continua aprobados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en verbumpr.com, accesibles a toda la ciudadanía, estudiantes y a todo el que desee conocer más sobre el derecho y nuestra sociedad. Hasta la próxima. Hasta la próxima.